el análisis de alguien que no solo es un científico social, sino que ha sido político, ha sido ministro de Cultura y sobre todo ministro de Defensa. Gracias por acompañarnos, Jorge Nieto. Gracias por la invitación. Soy político, no se deja de ser político. No, sí, eres político y ya supongo que estarás afiliado a algún lugar o buscando dónde afiliarte de aquí a julio, que es el deadline. Llevo un buen tiempo impulsando el Partido del Buen Gobierno con un grupo de hombres y mujeres. Estamos en la recta final y esperamos que pronto... Pero alguna vez se había preguntado y me dijiste como que estaba en stand-by el proyecto, pero entonces sí... No, hemos estado en un esfuerzo ya de 3 años. Entonces están por inscribirse. Estamos ya cumplidos todos los requisitos, estamos esperando a que nos den la venia y el pase final. Estamos en la recta, estamos en capilla, como se diría antes. Antes eran como 700,000 firmas, ahora son como 24 o 25,000 padrones de afiliación. No padrones de afiliación, pero fichas de afiliación. Afiliación, efectivamente. Bueno, y comités en eso. Regionales, hemos presentado comités regionales. Suerte en eso. Bueno, y ahora vamos al analista político. Ahora queremos analista político con experiencia en la política. Se ha presentado una demanda competencial del Poder Ejecutivo hacia o contra el Poder Judicial y el Ministerio Público. Esta guerra de poderes pero de alguna forma parte de que Dina Boluarte está haciendo que el gobierno compre su defensa jurídica. ¿A dónde puede llevar eso? Bueno, es evidente que el gobierno se ha comprado la defensa jurídica de la presidenta. Lo vemos en la cantidad de ministros que salen todos los días a clamar por su suerte y denunciar una persecución. ¿Cómo hubiera sido si la señora hubiera tenido encima las baterías que tuvo su antecesor, el señor Pedro Castillo, que tuvo muchas más andanadas encima de todo tipo? De modo que esta situación es, en relación a aquella, bastante menor. Pero el tema es que estamos en un momento en el cual las instituciones están siendo horadadas por dentro. No hay un espacio de neutralidad y de imparcialidad. O sea, ¿tú sí crees en esa teoría que le han explicado algunos politólogos de que la democracia en países como el Perú no corre un riesgo de que haya un vacío ocupado por autoritarismos, sino más bien que las instituciones se van así horadando, vaciando? Y más que un peligro autoritario, tenemos un peligro que la democracia se vuelva tan insustancial, las instituciones se hagan polvo. Bueno, no, yo no diría eso. He dicho que esto está pasando hoy día, pero, a ver, 30% de pobres, 30% más que está en capilla de ser pobre. Lo ha dicho el informe aquel del instituto que se dedica a la copia de estadísticas. INEI. Se dice fácil, pero es mucha gente. Son cientos de miles de familias que en la noche probablemente no tengan que comer. Yo, como político, tengo que tratar de sintonizar con el sentimiento de esa madre que escuche el llanto de sus hijos que no tienen que comer. O la frustración del padre que no ha podido llevar un pan a la casa para satisfacer el hambre de sus niños. Como político fuera del Parlamento, porque en el Congreso todos están buscando coartadas y pretextos para, desde su 6% de aprobación según encuesta del IEP, un punto más que Dina Boluarte, que tiene 5%, buscar razones para... Acá no pasa nada y nos seguiremos sosteniendo. Parte de la crisis de las instituciones políticas en el Perú es la ausencia absoluta de sensibilidad en quienes ocupan hoy día los cargos de gobierno. La primera condición que tiene un político, en general en la política, pero en particular en países con carencias como las que tenemos nosotros en el Perú, es la sensibilidad y la capacidad de compasión con el dolor ajeno. Pero sigo con mi argumentación. 30% y 30% potencialmente adicional. Estamos hablando de mucho sufrimiento y mucho dolor y mucha bronca contenida, Fernando. Yo prácticamente todas las semanas trato de estar en regiones para mantener el esfuerzo del impulso al Partido del Buen Gobierno, y lo que escucho es una bronca muy fuerte. ¿Qué puede ocurrir? Basadre, creo que hemos conversado de esto antes, en La Multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú, decía que en el Perú la sociedad tenía largos y prolongados silencios que eran rotos de repente con estallidos muy violentos. Una posibilidad de desembalse de esta situación es una explosión social.
no una revuelta, una explosión social. Es decir, que viene en cualquier momento como una deflagración. Y que luego de eso, lo que ocurre generalmente es una demanda muy potente de orden, o sea, y por tanto la posibilidad... Hay un silencio sísmico social. Ya prolongado, ¿no? Ya prolongado. Entonces, una posibilidad de solución, de salida de esta crisis social, política del país, es que se produzca un estallido social. Y eso va a demandar, va a reclamar, casi por concomitancia, la necesidad de un gobierno firme, fuerte, que ponga orden en el país. ¿Cuál sea la forma de ese gobierno? No lo sé. ¿Y la otra posibilidad? La otra posibilidad es que lleguemos a elecciones. Y que entonces esa bronca cordería, esa bronca sorda que existe abajo, ese silencio, ese 90%, 94%, 93% que dice no quiero esa presidenta, no quiero ese gobierno. 90% no quiero ese según IEP. 90%. O sea, 9 de cada 10 peruanos encuentren en el proceso electoral una forma de canalizar. Proceso electoral que tú dices que debiera ser antes del 2026. Yo siempre he pensado que la señora se equivocó al interpretar, la señora Boluarte digo, al interpretar la circunstancia que le tocó vivir. Ella debió vivirse desde el inicio como un gobierno de transición. Todo lo que hemos vivido desde entonces, desde aquel discurso malhadado ¿Qué es lo que tú pensabas si es que te llamaban para primer ministro? En su momento lo dije. Lo dije casi al día siguiente. Walter Gutiérrez creo que también era partícipe de esa idea, que fue otro convocado para primer ministro. Estaba inscrito en la situación. Todo lo que hemos vivido, este largo proceso en el cual la decadencia y la mentira se han instalado en nuestra vida pública y están erosionando las instituciones y la propia convivencia entre peruanos y peruanas, tiene que ver con ese momento inicial. Entonces, la otra posibilidad de salida de la situación es que esto encuentre un cauce electoral y que haya algún liderazgo o un conjunto de liderazgos que puedan decirle a los peruanos que hay la posibilidad de salida y de esperanza frente a esta situación. El cauce electoral ya está en camino, porque ya empezamos hablando de, por ejemplo, que tú estás buscando inscribir un partido. Pero cuando no se come, sí, pues, el camino es muy largo. Es demasiado largo los 2 años que faltan, ¿no? Pero en la medida en que se vea cierta actividad electoral, estamos viendo que alguna gente se está inscribiendo, se está afiliando a algunos partidos, porque a partir de julio ya no podría afiliarse si se quiere postular como presidente, como congresista. ¿Eso crees que va a dar mensajes a la gente? Bueno, ya estamos de salida, va a tomar un tiempo, pero y eso puede así raspando la desesperación llegar al 2026. Podría ser, pero la desesperación es muy grande. Y la bronca acumulada es muy fuerte. Y eso podría tener otra ruta de salida. Nosotros actuamos como si no estuviéramos sentados en un volcán social. Como no pasa nada. Como la gente aparentemente no se mueve. A lo más da la impresión que el gobierno actúa como, sí, es largo el 2026, pero si llegamos a ese poste que es la cumbre de APEC, una vez que lleguemos ahí, ya vamos a llegar más allá y así, ¿no? Yo creo que y va viendo pequeños hitos, a ver, y así llegaremos al 2026. Es el segundo rasgo que tiene este gobierno y el Congreso, que es la frivolidad, expresada en esta vocación por las joyas costosas, con toda claridad, no solamente en ellas, sino en varios gobernadores regionales, y me imagino que en alguno que otro congresista. De modo que esa frivolidad con la que piensan la situación, esa distancia con la demanda y con la necesidad de miles de peruanos y peruanas, es parte del problema. Y el tercer problema de esta situación y de este gobierno y de esta élite que hoy día tiene la función de gobernar el Perú, tanto en el Congreso como en el gobierno, es la incompetencia. Lo vemos día a día, lo vemos en materia de seguridad. No puede ser posible. Nuestra Policía Nacional del Perú, lo acabo de conversar con tu siguiente invitado aquí en la antesala, la Policía Nacional del Perú, si algo sabía hacer era investigar. Tuvimos crisis de secuestros hace ya 2, 3 décadas, se formó un equipo de investigación y los secuestros a los 6, 8 meses se acabaron. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo con que se le devuelva la titularidad de la investigación a la policía? Son cosas distintas. Son cosas distintas. O sea, que la siga manteniendo el Ministerio Público, pero que se canalice, que se valore mejor la capacidad de investigar de la policía. La capacidad de investigación de la policía tiene que fortalecerse, me decía
el general que viene después que yo, que se ha perdido parte de esa... Que es el exministro del Interior, Gruber Aliaga. Que se ha perdido esa capacidad que tenía. Nuestra Policía Nacional sabía investigar y muy bien. Y tenemos que darle fuerza y peso. Y al mismo tiempo producir un saneamiento moral, porque no puede ser posible que muchas veces no solamente se esté en connivencia con los criminales, sino que además sean ellos mismos bandas criminales, como lo hemos visto. ¿Y has visto en la cancha, lo has visto al nuevo ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que sí es mediático, presidiendo operativos, es de origen civil además? Todavía no tenemos resultados, ¿no? Una golondrina no hace un verano. Lo que hemos visto es efectivamente... Además es difícil ver resultados porque tampoco tenemos metas y no sabemos era la meta, cuánto se ha cumplido. O sea, no sabemos cuáles son, cómo medir los planes. Y que el país sepa qué es lo que se va a hacer y a dónde vamos en materia de seguridad, que es un reto que tenemos por delante. Ese es un asunto que este gobierno está negligiendo. Pareciera que hasta ahora se han nombrado ministros del Interior solamente para satisfacer las demandas y necesidades de la presidencia. Ahora, en el Congreso está sucediendo porque como no tienen el contrapeso del Ejecutivo, entonces hay una suerte de entente cordial, una convivencia donde yo voto por tu lobby, tú votas por el mío, y así vamos satisfaciendo los intereses de los que se nos acercan. Pero en muchas cosas... ¿Eso qué límite podría tener? En muchas cosas, Fernando, ya que lo mencionas, una entente con derivaciones criminales. Y sé lo que digo cuando estoy diciendo criminales. Hoy se ha aprobado, está en el Congreso, la redefinición de lo que es organización criminal, crimen organizado. Se hace más dificultoso incluir dentro de ese parámetro las bandas organizadas que hoy día funcionan. Y con detalles como que se tiene que... Se está exigiendo que 72 o 24 horas antes o 48 horas antes la Fiscalía y por tanto las operaciones policiales que la Fiscalía comanda le avisen a los intervenidos que van a ser intervenidos. Que van a ser es decir, señores Tren de Aragua, discúlpenos, pero en 72 horas vamos a pasar por su casa allá en el lugar de Pachacámaga o donde quiera que estén para ver si hay pruebas o no. O sea, ¿de qué se trata? Antes se le quitó a la policía la posibilidad de decomisar dinamita de los mineros ilegales y hoy día no lo pueden hacer. Se relajó todo el tema que tenía que ver con los colaboradores eficaces. Es decir, se está legislando para favorecer al crimen. La insolencia del crimen y de las bandas criminales hoy día en el Perú no se explica si no hay connivencia de las autoridades con esa acción. Entonces, para ti, 4 legislaturas más así, aprobando ese tipo de cosas, nos desmantelamos y mejor sería un adelanto. Esa es una y la tarea del próximo gobierno, Fernando, va a ser titánica, porque tenemos que desandar todo esto y por eso yo digo que si elegimos bien, si decidimos bien peruanos y peruanas en la próxima elección, cuando quiera que ésta sea, tenemos que darle la mayoría del Congreso en la primera vuelta al nuevo gobierno elegido, porque vamos a necesitar un gobierno con poder, con capacidad efectiva de hacer cosas. Y eso en democracia solo se logra con la mayoría en el Congreso. No es una cosa que no hayamos hecho antes y no es una tarea que no hayamos resuelto. Lo hizo el arquitecto Belaúnde en el 80, lo hizo el doctor García en el 85, casi lo hace el comandante Humala en el 2011 y lo hizo la señora Fujimori en el 73 con las consecuencias de todos conocidas. Y lo hubiera podido hacer, te suelto una provocadora porque tú fueras ministro de ese régimen, lo hubiera podido hacer Pepe casi llegaba a un acuerdo con Keiko Fujimori, que no eran el agua y el aceite en términos programáticos, ¿no? Bueno, pero no se entendió nunca la naturaleza de la situación. Yo alguna vez conversé con él de esto, incluso formalmente, y las señales que se daban eran pues muy malas, ¿no? No se reconoció su triunfo. No se le aplaudió en el Congreso. Le censuraron a Jaime Saavedra, que de lo que se arrepiente la propia Keiko Fujimori. En donde debimos haber presentado cuestión de confianza en esa censura. Pero no se hizo. También nosotros tuvimos una parte en relación al tema. Yo he dicho que el inicio de esta turbulencia política tiene fecha precisa y esa fecha es cuando la señora Keiko Fujimori dijo en una manifestación pública importante: voy a gobernar desde el Congreso. No es que toda la responsabilidad sea de ella, todos a los actores políticos tuvimos de una manera u otra responsabilidad, sí, pero ella y su equipo no logró entender la situación en la cual la colocaba la historia.
Cada vez que hubo gobierno de un color y ejecutivo de otro color, Congreso de otro color en la historia política del país, hubo crisis constitucional. Y ella tuvo la posibilidad de conjurarlo. Y a partir de ahí nos hemos polarizado y polarizado más, y ahora hay que despolarizarnos. Esa es una condición para tener a alguien respetable generar en el 2026 o antes. De razonabilidad, de firmeza para resolver los temas, de asumir y tomar los distintos toros que hay que lidiar por las astas, pero al mismo tiempo hacerlo con razonabilidad, con límite, con mesura, pero también con mucha decisión. Y llegar en alianzas, porque si llegamos a muchos mini candidatos estamos perdidos. Llegar como haya que llegar. Hay que tener el optimismo de la voluntad para llegar en las mejores condiciones, con las mayores coaliciones posibles, pero hay que ser realistas y prepararse también para lo peor. Y en esas circunstancias, dar la pelea y ganarla, me parece a mí. Bueno, muchas gracias, Jorge Nieto. Gracias, Fernando. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. Pues por favor, escoger una. Esta. Que sea esa, a ver, léela. Yo lo soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen. Abanto Morales. Esta canción es emblemática, ¿eh? Sí, sí, sí. Es dicha sí. a comienzos de los años 50, sí. En un momento en el cual la migración del campo a la ciudad, de la sierra a la costa, de la zona rural a la zona urbana empieza con mucha fuerza. Es un poema de un argentino reescrito por Abanto y interpretado por Luis Abanto Morales. Y transforma la sensibilidad en el país. En particular, este verso es poco conocido. Bueno, gente como Matos Mar lo citaba mucho. Sí, te tocó una buena carta. Me la llevo. Te la llevas. Es un recuerdo del programa. Muchas gracias, Jorge Nieto.